Muchas gracias, hermano Hugo, por la breve introducción. Para quienes no me conocen, soy Mario Retana, mi esposa Jacqueline. Yo soy costarricense, mi esposa panameña, pero tenemos cerca de año y medio residiendo en Kyle, pequeño pueblo como a 10 minutos de Austin, entre Austin y San Marcos. Y tenemos la bendición, como presentamos en la clase bíblica, de el ministerio, la escuela bíblica en línea, y poder entonces trabajar en conjunto con World Video Bible School en facilitar materiales para la comunidad hispana, para quienes hablamos español, poder estudiar la palabra de Dios, poder evangelizar, pero también precisamente poder crecer unos a otros, ¿verdad? Como la iglesia, como la familia que somos. Estamos muy encantados con la visita que hemos hecho, con la oportunidad que hemos tenido de conocer a varios de ustedes, la hermosa comunión que tienen inglés y español aquí. Nos alegra mucho porque usualmente conocemos congregaciones que la obra hispana es todo ese auditorio enorme y 3 personas aquí. Y ciertamente nos alegra mucho ver que tiene un hermoso grupo, una hermosa familia acá. Y cuando hablé con Bici acerca de visitar, me dijo que iba a hablar con el hermano Camacho para asignarme un tema. Pues después me dijeron de que Efesios y amor. Entonces me tocó ver cómo combinaba la idea, ¿verdad? Porque ciertamente es una muy hermosa carta, es una hermosa epístola. Y les invito a abrir las Biblias en esa hermosa epístola porque vamos a estar explorándola durante esta mañana en el mensaje que traemos, que como podemos ver en pantalla se titula El amor que une. Y sé que no tengo la proyección del hermano Camacho, así que si no me escuchan atrás, por favor levanten la mano para poder saber que necesito subir mi volumen, ¿verdad? Porque sé que el hermano tiene un vocerón, pero yo no la tengo tan fuerte. Entonces, si no me escuchan, por favor háganmelo saber. El amor que une, y mencionamos hogar, iglesia y fe. Y es que esa hermosa carta de Efesios enseña tantas cosas que realmente resumirla en un sermón de 30, 40 minutos es bastante complejo, pero vamos a hacer nuestro esfuerzo por tratar sobre ello. Hace muchos años se le atribuye la siguiente cita a Agustín de Hipona, que dice: ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si hablas, habla por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor. Que la raíz del amor esté dentro de ti. De esa raíz no puede salir sino lo bueno. Ahora bien, este hombre entre los católicos es conocido como San Agustín. Y si bien pareciera que lo que dice hace mucho sentido como cristianos, no sé si en México, los países de los que somos presentes acá, se utiliza esa frase, pero en Costa Rica, en Panamá y en Sudamérica se dice: porque te quiero, te aporreo. Amo y hago lo que quiero, así que puedo aporrearte, ¿verdad? No hace sentido, ¿verdad? Para mí esta frase es muy bonita, la cita, pero hay muchas personas que involucran su teología, sus enseñanzas en ello. Y el detalle que tenemos que comprender es: realmente no puedo decir que amo y hago lo que quiero, porque tal vez mi forma de hacer las cosas que yo quiero hacer ciertamente no demuestran el amor que como cristianos debemos de tener. Muy contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando vamos a Efesios 5, versículos 1 al 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Y ciertamente vamos a explorar más detenidamente ese pasaje en unos minutos, pero claramente vemos que no se trata de amar como a mí se me antoje. Yo no amo a mi esposa de la misma manera que amo a mi hijo, que amo a mis padres, o que amo a mis hermanos en Cristo, o mis amigos en el mundo secular. Son distintas formas de amor, pero como cristianos hay un amor que es el que debemos de poner en práctica, ese amor que nos une. Y eso es lo que espero poder exponer en esta mañana en 4 breves puntos. El primero de ellos es el amor de Dios. El segundo, el amor de Cristo. El tercero, el amor en la iglesia. Y finalmente, el amor en el hogar. Así que entremos de lleno con el primero de ellos, el amor de Dios. Y es que ¿de dónde fluye el amor? ¿De dónde se origina? Es de Él. Él es la fuente del amor. Y cuando vamos a Efesios, empezamos esta carta hermosa que estamos hablando, vemos cómo efectivamente Pablo empieza a saludar a estos hermanos, hace saber que todas las bendiciones espirituales están en el dinero, ¿verdad? Dice eso Efesios 1:3. No, ¿verdad? Todas las bendiciones espirituales están en la casa, en las posesiones que tenemos, no. En este edificio, no. Están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendiciones. Y claramente afirma sobre eso, que nos hace saber en todos los versículos 4 y 5, que según nos escogió en Él.
Y es interesante cómo hay tantas personas que profesan ser cristianos, que profesan ser personas religiosas, que tienen esta ideología errónea acerca de una preelección, acerca de una predestinación. Hay personas que pueden llegar a decir que no importa los años que el hermano Camacho tenga de servir a Dios, de ser un buen predicador, de ser buen esposo, de ser buen amigo, no importa lo que él haya hecho, ya Dios decidió por anticipado, él va para el infierno. No importa lo que haga. Y pensemos en un hombre como Adolf Hitler, que nadie puede decir algo bueno de ese hombre, pero que Dios predestinó que ese hombre va a ir al cielo, no importa lo que haga. No hace sentido. Pero es lo que muchos enseñan. Es lo que muchas personas enseñan, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la verdad, podemos estar seguros que lo que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo es cómo podemos ser salvos. Antes de que nosotros existiéramos, antes de que la humanidad misma existiera, antes de que este planeta existiera, Dios ya había establecido cómo nos iba a salvar. Antes de la fundación del mundo, no es que Dios dijo, Marlon va a ser salvo, Jacqueline no. No, Dios efectivamente hizo saber, este es el plan que tengo. Y vamos a estar exponiendo sobre ello, porque dice que debemos de ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Significa que necesito que me hagan una estatua, o que me hagan un busto, o que hagan un cuadro mío para que se muestren que yo efectivamente soy un santo? Y no, amados hermanos, no es que me guste atacar el catolicismo, mi familia es católica. Pero ¿quiénes son los que proyectan esas imágenes de que un santo, como mencionamos San Agustín, es alguien al que le rindo culto, es alguien al quien le oro, es alguien que tengo una imagen y admiro? Bíblicamente y claramente, como Dios enseña, santo es aquel que es separado del mundo para vivir, para servir a Dios. Y cada uno de nosotros que ha obedecido el Evangelio, somos santos. No necesitamos esa corona que dibujan en las fotos, ¿verdad? O en las pinturas. No, por nuestra vida somos santos, somos separados, vivimos para servir a Dios y sin mancha. Pero somos humanos y sabemos que vamos a cometer errores en algunas ocasiones. Pero lo importante es reconocer esos errores y venir atrás, volver a Dios, arrepentirnos y limpiarnos de esa mancha a través de la sangre de su Hijo. Porque claramente nos dice el mismo pasaje que ese amor de Dios nos hace ser adoptados como sus hijos. En el griego la palabra adoptados conlleva la idea de colocados. Y es que sí, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿quién se separó? ¿Él o nosotros? Fuimos nosotros a través de nuestros pecados que nos separamos de Dios. Pero a través de su Hijo Jesucristo, como vemos en el pasaje, somos adoptados de vuelta, somos tomados de vuelta, nos reconciliamos con Dios. Y es algo que hay que considerar, porque esta carta ciertamente está en la Biblia y toda persona tiene acceso a la Biblia. Pero no fue escrita a las personas que andan caminando por las calles. Fue escrita a cristianos, a personas como nosotros que han obedecido el Evangelio, han entregado su vida a Cristo. Entonces claramente somos nosotros los que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, por medio de nuestra obediencia. Y ese amor de Dios es tan grande que claramente el pasaje nos hace saber que según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, conozco muchas personas que hacen cosas muy buenas, que tienen muy buen corazón, que son muy generosas, pero por ser bueno uno no va a ir al cielo. Por ser bueno uno no va a estar en paz con Dios. Dios ha establecido guías para salvarnos. Nos ha establecido a través de su palabra lo que debemos de saber para preparar, en primer lugar, para ser salvo, y en segundo lugar, para saber cómo continuar siendo salvo y viviendo para Él. Entonces es importante que consideremos que es por el puro afecto de su voluntad que tenemos esta oportunidad de conocer quién es la fuente del amor, siendo Dios. Él es quien decidió, propuso y ha puesto en curso el plan. No somos nosotros. Aquí no se trata de que nosotros decimos de que yo hice este libro sobre la Biblia para que sigan esto y van a ser salvos. Hay grupos religiosos, hay mentes religiosas como los Bahá'í, una religión que hay solamente 8 templos en el mundo y uno de ellos está en Panamá. Y que sus profetas dicen, escuchen a Jesús, es bueno. Si Jesús es bueno, enseña bien, fue un profeta más. Pero si usted hace lo que nuestro profeta dice, o el hijo de nuestro profeta dice, usted va para el cielo igual. Hay tanta gente engañada en este mundo porque no quiere seguir lo que Dios claramente nos ha dado, lo que Dios claramente nos ha mostrado a través de su palabra, que ha sido preservada por tantos años. Entonces es importante que consideremos ese amor de Dios, porque como mencionamos ayer en el devocional de matrimonios, 1 Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No estaríamos aquí si no hubiese sido su deseo crearnos, ¿verdad? No estaríamos aquí si no hubiese sido su voluntad de darnos la vida, ese soplo de vida, hacernos diferentes a los animales, a las plantas.
Danos esa hermosa oportunidad de ser su familia. ¿Y en quién nos da esa oportunidad? En su Hijo. Entonces ahora hablemos acerca del amor de Cristo, el modelo. Y no es ese modelo que vemos en las pinturas o en las películas que ponen un Jesús de ojos verdes, alto, hermoso, ¿verdad? Muchas personas se enamoran de esa imagen de Cristo al punto que incluso el actor que hizo esas películas hace como 50 años le ha dicho: yo no soy Jesús. Y la Biblia está eso es clara, porque Isaías nos dice que Jesús no iba a ser un hombre bonito. No va a ser un hombre bonito para atraer a la gente, y no va a ser un hombre bien parecido. Entonces es importante que consideremos el amor de Cristo en el modelo con respecto al ejemplo que Él dejó en nosotros, al ejemplo que Él tiene para con nosotros. Y seguimos porque entonces volvemos al pasaje principal con el que empezamos este mensaje, Efesios 5, versículos 1 al 2, dice imitadores de Dios. Y la palabra griega, la palabra griega para imitadores da origen a mímica, da origen a mimo. ¿Hemos visto alguna vez a un mimo actuar? Algunas veces andan en las calles, ¿verdad? Son esos hombres que se encierran en una caja imaginaria o que están vendiendo algo, que hacen que a través de sus gestos demuestran lo que quieren hacer. Bueno, esa imitación involucra seguir. Y eso es lo que somos nosotros. No imitamos a Dios en que tengamos poder para hacer algo sobrenatural, porque no lo tenemos. Pero al seguir a Dios sabemos qué es lo que Él ha establecido, qué es lo que quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos para estar en su compañía cuando ese gran día venga. ¿Por qué? Porque claramente dice que somos hijos amados. Es hermoso saber la admiración que un hijo tiene por sus padres, ¿verdad? Es hermoso saber que mi hijo ve en mí un buen ejemplo y quiere seguirme, quiere hacer las cosas que yo hago. De esa misma manera Dios espera que nosotros le veamos a Él. Queremos ser como Él, queremos estar con Él, queremos estar en su presencia. Nos ha prometido tantas cosas hermosas, hagamos lo que está a nuestro haber para poder hacer esas cosas hermosas. ¿Por qué? Porque debemos de andar en amor. Y ciertamente andar es un sinónimo de caminar, pero conlleva también precisamente la idea de vivir en amor. ¿Cómo vivimos ese amor como también Cristo nos amó? Ahorita creo que vi la bebé de Sebastián, estaba haciéndole bastantes sonrisas a mi esposa. No sé si la niña ya camina, pero quienes hemos sido padres y tenemos la oportunidad de ver los primeros pasos de nuestros hijos, ¿no nos da gran gozo? Ver ese primer paso y ver cómo van creciendo, cómo se están desarrollando. Amados hermanos, ninguno de nosotros sabía la Biblia por 100%, y de hecho tal vez algunos de nosotros no nos sepamos la Biblia al 100% hoy en día. Pero Dios ve que estamos creciendo, que seguimos buscando andar en sus pasos, andar en su amor, como Cristo también nos amó. Amar de esa manera que Él ama. No se trata solamente de caminar, sino de vivir. Es ese amor que nos une como cristianos. Esta hermosa familia que tenemos en la que podemos contar en nuestros peores momentos. A veces recurrimos a nuestros amigos en lo secular, a nuestros amigos en el mundo cuando tenemos una dificultad, porque nos da vergüenza que ir a hermanos si les digo que tengo este problema, que tengo esta adicción, que tengo esta situación. Y a veces nos damos cuenta que tal vez estas personas son las que se encargan de hacer saber a todo el mundo que nosotros estamos en un problema. Y nuestros hermanos quizás sí están ahí para mantener esa fidelidad, para mantener ese secreto, si se puede decir, para darnos un buen consejo. El Señor claramente nos dice que no hay tentación que no sea humana, que no sea común. Todos, tal vez mis tentaciones, mi esposa no las tenga, pero un hermano sí las tiene. Y ese hermano tal vez las ha logrado combatir y pueda darme un mejor consejo de cómo yo hacerle frente a esa tentación. Entonces, claramente vemos este andar, esta forma de vivir en amor como Cristo nos amó, en reconocer que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Cuán importante es considerar esto, porque su amor es tan grande que nos dio el ejemplo. Amados hermanos, pensemos, voy a decirlo carnalmente, no sé la palabra, pero ok, yo daría mi vida por mi esposa, por mi hijo, los conozco bien, los amo, daría mi vida por varios de mis hermanos en Cristo. Hay algunos hermanos que uno piensa que realmente yo me sacrificaría por él. Hay algunas personas que tal vez en nuestro entorno pensemos en el Señor Jesucristo en esa cruz, viendo personas que lo habían traicionado, personas que lo habían abandonado, personas que lo habían abullado, humillado, ofendido. Es a veces difícil pensar en eso y que cómo yo voy a dar mi vida por alguien que ni siquiera conozco. Pero nuestro Señor lo hizo. Ese es el amor que Dios está esperando que tengamos la disponibilidad de que si tengo que dar mi vida para que alguien se salve, hacerlo. Ese es el amor, ese ejemplo que Cristo nos está dando, porque es una ofrenda de sacrificio. Y curiosamente Romanos 12:1 nos dice que así como Él murió en esa cruz, ¿verdad?
Él fue un sacrificio último, un sacrificio supremo. Hoy tenemos esta hermosa oportunidad de presentarnos como cristianos, como parte de Cristo, como imitadores de Dios, en sacrificio vivo. Ya, yo no necesito morir en una cruz para demostrar que vivo para el Señor, ¿verdad? Ahorita como vivo demuestro que amo al Señor, que le sigo al Señor, que estoy dispuesto a vivir para Él, a buscar almas, a dar el mejor ejemplo, a llevar esa luz que Él espera que lleve, porque también es un sacrificio santo, es propio de Él, agradable a Dios. Es la forma que Dios espera que vivamos. De allí ese amor de Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a seguir. Así que ciertamente si Dios es la fuente del amor, si Cristo es el ejemplo, eso nos lleva a lo que estamos hoy en este momento aquí. Aunque ciertamente sabemos que iglesia no es el domingo por la mañana o el miércoles por la noche. Iglesia es el cuerpo de creyentes, no es este edificio. Si llegara a haber una catástrofe, como suele haber en Estados Unidos, de tornados, huracanes y eso, si este edificio se cae, ¿murió la iglesia aquí en West Laco? No, ¿verdad? Porque la iglesia es el cuerpo, somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces ciertamente debemos demostrar esta unidad de la que estamos hablando, ese amor en unidad. Pablo, Efesios 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor. Un hombre que fue preso siendo inocente, se regocijaba, como dicen Filipenses, ¿verdad? Un hombre que estando preso, se toma el tiempo para enseñar a otros sobre Cristo, en vez de quejarse de que yo no debería estar aquí si yo no he hecho ningún crimen. Pero claramente su amor por el Señor y por su obra nos hace saber, estando preso, les ruego, les hago este llamado, por favor, anden como es digno de la vocación. En nuestro idioma en español, vocación, solemos asociarlo con una profesión, ¿verdad? Yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, esa es mi vocación. Es usualmente el término que utilizamos para esa palabra, pero aquí lo que involucra es ese llamado a través del sacrificio de Cristo, ese llamado a través de la predicación del Evangelio que nos hace saber, aquí estamos para que Dios ha dicho saber, vengan a mí. Es importante que consideremos esto porque precisamente nos dice a continuación que esto debemos hacerlo con toda humildad. Humildad es lo opuesto a la vanagloria, a la arrogancia. La humildad involucra precisamente que debemos de reconocer que no somos tan grandes como nos creemos. Dios es más grande que todos nosotros. Debemos de volver a nuestras raíces, ¿verdad? Fuimos hechos de lodo. Dios fue el que nos dio ese aliento de vida. No somos tan importantes como queremos. Y todos aquellos que están en el mundo secular, que se sienten más grandes que Dios, van a tener que doblar rodilla en ese día y ver al Señor, ¿verdad? Así como nosotros también haremos. Pero esa humildad involucra también esa mansedumbre. Es interesante porque mansedumbre es lo contrario a desenfreno. Amados, ¿qué me detiene ahora en ir a meterme en el bar de la esquina y tomarme unas cervezas? ¿Qué me detiene ahora a ir al prostíbulo que no sé dónde esté por acá? ¿Qué me detiene ahorita a cruzar la frontera y buscar drogas y quién sabe qué otras cosas? Absolutamente nada. Nada me detiene a hacer eso. Es esa mansedumbre. Usualmente las personas piensan en manso como alguien débil, como una debilidad. Pero ser manso involucra tener el poder bajo control. Yo hoy estoy decidiendo no ir a meterme a ese bar. Yo hoy estoy diciendo no irme a meter a ese juego de fútbol. Yo hoy estoy decidiendo estar aquí para darle lo mejor al Señor. Porque lo he aprendido a través de la palabra del Señor. Porque he aprendido cuáles son mis prioridades. Es importante que consideremos toda esa mansedumbre, ese poder bajo control para poder hacer estas cosas y soportarnos unos con otros con paciencia. Paciencia no es de que, ay, pobrecito, yo sé que está mal, ya está bien, quédese tranquilo. La paciencia aquí involucra ser firmes, estar firmes, ser persistentes. Ya, ¿cómo soportamos, cómo seguimos fieles a la palabra de Dios? ¿Cómo seguimos fieles al cuerpo del Señor? Esa unidad que hemos de tener, lo dice el pasaje, los unos a los otros. Y no simplemente porque nos conocemos, sino no está ese amor, ¿verdad? Ese amor que tenemos para con Cristo, ese amor que representamos y vivimos acorde a lo que Cristo ha hecho, ese amor que nos tiene unidos aquí como la iglesia. Es importante que consideremos todo esto porque, como mencioné, no son palabras que se le dijeron a cualquier persona que anda caminando por ahí. Son palabras que fueron dichas a cristianos y que hoy están haciendo ese eco en nosotros. Que veamos que efectivamente somos una hermosa familia. Que si hay alguna división, si hay algún conflicto entre nosotros, podamos solucionarlo. Porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Arreglemos cualquier conflicto, soportémonos. Ya, démonos ese apoyo con esa resistencia, con esa firmeza, con esa persistencia, unos a otros.
Porque el versículo 3 dice solícitos, que involucra diligencia. Así que seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Esto quiere decir lo que la palabra de Dios, que fue revelada por el Espíritu, nos dice. Mantengamos esa unidad. ¿Por qué sean las divisiones en la iglesia? Porque resulta ser que no me gustó lo que el hermano Camacho predicó la semana pasada y eso me afectó a mí, así que voy a hablar con algunos de ustedes con los que me llevo mejor y los separo porque alejemos del hermano Camacho porque sus enseñanzas no son buenas, las mías sí son buenas. Ahí no mantengo esa unidad del Espíritu. ¿Por qué? Porque me molestó, porque a mí sí me gusta hacer eso que el hermano dijo que no puedo hacer, que es pecado. ¿Cuántas divisiones han dado? Más de 43,000 grupos religiosos e iglesias religiosas existen en el mundo por esos tipos de situaciones. Porque como no me gusta lo que me dicen, yo empiezo mi nuevo grupo y creo esta división. Pero hasta donde yo tenga entendido, la Biblia dice que Cristo estableció una sola iglesia y somos parte de ella. Y si algo que el hermano Camacho enseñó la semana pasada no me gustó, me acerco a él y hablarle que hermano, pasó esto, y si él me hace ver que efectivamente yo estoy en error de que, sí hermano, tiene razón. Sí, tenía razón hermano, yo estaba equivocado, discúlpeme. En vez de crear esa división. ¿Y por qué digo esto? Porque recordamos lo que dice en Corintios, ¿verdad? El mismo apóstol, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Nuevamente ruega a los hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos distintas cosas para que haya gran división, ¿verdad? No. Sí, suelo utilizar PowerPoint en mis presentaciones, pero yo espero que mis hermanos vayan a su fuente de la palabra de Dios y verifiquen que lo que estoy diciendo se acorde a la palabra de Dios y no solamente lo que muestro en la pantalla. Realmente el pasaje dice, hablemos todos una misma cosa. Estamos claros sobre qué se requiere para ser salvo. Estamos claros sobre qué se requiere con respecto al matrimonio. Estamos claros con respecto a cómo trabaja el Espíritu Santo. Es importante que mantengamos esa unidad, de modo tal que si alguien me pregunta en la calle y le pregunta a uno de ustedes, diga, ¿cómo que son de la iglesia de Cristo y piensan cosas distintas? Es importante considerar esta unidad. No hay división entre nosotros, sino que estemos, ¿qué? Perfectamente unidos, en una misma mente, en un mismo parecer. Estamos en la misma página. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuántos conflictos hubo en Corinto? Conflictos que tal vez en nuestra comunidad se dan hoy en día, pero debemos estar en la misma página como los cristianos que somos, porque ese amor en la iglesia es esa unidad que necesitamos. Y finalmente necesitamos entrar a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque nuestros hogares deben ser un reflejo de todo lo que he hablado en este momento. Un reflejo de reconocer que Dios es la fuente del amor. Un reflejo de que efectivamente Jesucristo es el mejor ejemplo, el modelo a seguir. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y está unida y sabe exactamente hacia dónde va. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros que efectivamente somos cristianos. Que puedan desde pequeños aprender el compromiso con Cristo. Cuán doloroso es en algunos hogares, y lo recuerdo porque algunos hermanos han hecho esas tipos de anécdotas, de que tal vez el niño pequeño, que parecen cotorras, parecen loros a veces, ¿verdad? Cuando son pequeños todos lo dicen. Tal vez nos encontramos con un hermano y que, ¡ay, la hermana Lucía! Sí, mami, la que usted dice que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no estamos haciendo esa luz en nuestros hogares. No estamos haciendo ese reflejo. Porque vamos a la iglesia y que, hermana, ¿cómo está? Mucho amor. Y cuando le damos la espalda, de que, ¡ay, que se la lleve! No sé qué. No podemos ser así, ¿verdad? Debemos de tener esa mejor relación. Por eso mencioné primero a la iglesia para hablar ahora del hogar. Porque quizás uno de los pasajes que más ataques recibe en el mundo es el que está en pantalla ahorita. Efesios 5:22. Las casadas. ¡Ay, la sujeción! ¡Ay, la sumisión! ¿A qué mujer le gusta esa palabra? En el mundo de empoderamiento femenino, de feminismo y todo ese tipo de cosas que vivimos. Ya, yo no necesito un hombre para salir adelante, dicen muchas, ¿verdad? Pero aquí no se trata de si necesita un hombre o no. Se trata de que si usted ha entregado su vida a Dios, necesita reconocer lo que Dios se dice. Y es importante las palabras que resalté, porque aquí no se trata de que si yo le digo a mi hija, a la esposa que le voy a dar 3 latigazos y ella tiene que aceptarlos porque yo lo digo. Eso no es lo que la palabra de Dios dice. Es que tiene que estar sujeta a mí, así que aguante el golpe. El vaporreo que mencioné antes. No es así. No debe de ser así, sino dice como al Señor, en base a lo que agrada a Dios, en base a lo que Dios nos ha hecho saber, ella debe ser sujeta a mí. Es en base a eso. La enseñanza clara de este texto es que las esposas deben someterse a la autoridad de sus maridos, siempre y cuando esto no implique desobedecer la voluntad de Dios. Porque cuando una mujer se sujeta a su marido, no solamente le está mostrando respeto y honor a él,
Se lo está mostrando a Dios porque está haciendo la voluntad de Dios. Y inmediatamente el apóstol Pablo no nos deja por fuera de que no, la mujer tenga que sujetas y el hombre que haga lo que quiera. No, ¿verdad? Hay personas que agarran ese pasaje y dicen, miren el castigo, pero no ven que al hombre también se le dice que debe hacer cosas. Y le dice tan solo un par de líneas después. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó tanto a la iglesia que la aporreó. O él fue el que recibió el aporreo. Tanto amó a la iglesia que entregó por ella. Así debo de amar a mi esposa. Mi esposa debe precisamente esa sujeción, pues yo le debo ese amor. Es importante que consideremos esto porque precisamente enfatiza la gran responsabilidad del esposo en el matrimonio. Yo debo de estar dispuesto a dar mi vida por ella. Se trata de un amor que busca el bienestar de ella por encima de mi interés. Ese es el amor que tengo que darle a ella. No es fácil. Y por algo la Biblia nos enseña, ¿verdad? Por algo nos está comandando a hacer, porque usualmente cuando uno va a un trabajo y le dicen tiene que hacer esto y esto y esto, no es necesariamente algo que le gusta hacer a uno. Por eso es un mandato, no es una sugerencia. Y claramente en ese capítulo termina el versículo 33 dándonos esta gran clave. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respeta a su marido. Es interesante cada vez que estudiamos este pasaje, no sé qué tanto lo hayan visto ustedes, pero ¿por qué a la mujer no se le ordena amar a su esposo? Usualmente es natural, ustedes mujeres que traen una vida a este mundo, el amor es natural en ustedes. En nosotros los hombres es un poco más difícil poder amar de la manera que Dios está diciéndonos que seamos. Pero lo que quizás para ustedes es difícil es respetar a sus maridos. Por algo Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no está haciendo eso. De hecho, curiosamente, leyendo un comentario de un hermano, creo que el hermano Taylor, más o menos decía algo así como lo que está en pantalla. Dios ha diseñado el matrimonio con un equilibrio perfecto, amor y respeto. Si yo amo a mi mujer, ella sabe que no le va a hacer falta nada. Y si mi esposa me respeta, yo sé que estamos bien, que vamos en la misma página. Es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Si se puede decir la receta dorada de Dios para matrimonios santos, felices, armoniosos y duraderos. Pero hablamos mucho sobre el matrimonio ayer, ¿verdad? Y este punto tiene que ver con el amor en el hogar. Y claramente Pablo, siendo inspirado, sigue hablando acerca de la familia y habla de los hijos. Y da una instrucción similar a la que dio a las esposas. A las esposas le dijo que fueran sujetas. A los hijos que obedezcan a sus padres en el Señor. Recuerdo de niño, veía personas en mi barrio que mandaban a los niños a la tiendita, a la pulpería, no sé cómo le llamarán ustedes, al grocery store, a comprar cigarrillos. Ya, un padre cristiano va a hacer eso con su hijo. No debe, ¿verdad? Porque no es algo que es acorde a la voluntad de Dios de que mi papá me está mandando a comprar algo que lo va a intoxicar a él, que le va a hacer daño a él. ¿Qué ejemplo da? Entonces, son ese tipo de cosas que hemos de comprender. Mis hijos deben de obedecerme claramente porque el pasaje lo dice en lo que es justo, pero en el Señor. Ya, yo no puedo exigirle a mi hijo hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Los apóstoles dijeron en aquel día que debemos de obedecer a Dios antes que al hombre, ¿cierto? Entonces, es tan importante esto porque se trata de el discernimiento. Poder hacer saber a nuestros hijos lo que es correcto desde pequeños para que conozcan la palabra de Dios y puedan crecer en el temor de Él. Y a los padres se nos dice que debemos de criarlos en disciplina y amonestación. Regañar, eso es fácil, ¿verdad? Que palabras hirientes, ofensivas salgan de nuestra boca es algo rápido. Castigarlos es fácil y que no vas a salir de la casa en una semana, no vas a tener el tablet en un mes, no vas a ver televisión por un año, qué sé yo. Castigar es fácil, pero realmente darle el propósito correcto de criarlos, de educarlos en disciplina y amonestación del Señor, esa es la parte del trabajo duro. Pero cuando entrenamos a nuestros niños desde pequeños y conocen la verdad, es muy difícil que se separen del Señor, ¿verdad? Pero tienen que ver ese amor que nos une, ser practicado, ser ese reflejo en nuestros hogares. ¿Cómo concluimos, mis amados hermanos? De la siguiente manera. El amor, según hemos estudiado en Efesios, es un amor divino porque no proviene de nosotros, no somos la fuente, es Dios la fuente. Es sacrificial como vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y es transformador porque nos transforma como el cuerpo de Cristo y nos transforma como familias. Es importante que recordamos que Él nos amó desde antes de nuestra existencia. Es importante que recordemos que Jesucristo es el ejemplo a seguir, el ejemplo supremo.
Es importante que recordemos que la iglesia debe demostrar su amor en unidad y en buenas obras. Es muy bonito reunirnos aquí, pero si las personas no conocen allá afuera que aquí estamos para ayudarles a tener una mejor relación con Dios, ¿cuál es el propósito? ¿De qué sirve construir un edificio enorme y hermoso si no lo estamos llenando con personas que vengan a darle lo mejor a Dios? El hogar debe reflejar este amor en todo momento. Es de la manera en que podemos ir generación tras generación, seguir creciendo. Me gusta esta congregación que veo varios bloques de edades, pero he conocido muchas congregaciones en que son 60 hacia arriba y no hay un relevo. ¿Y qué va a pasar con esas congregaciones? Allí van a morir. Pero entonces cuando trabajamos en nuestros hogares, viene ese relevo, viene ese relevo, viene ese relevo. Sabemos que el día que el hermano ya no esté con nosotros predicando, va a haber alguien que va a hacerse cargo de la congregación y que otra generación va a venir y que vamos a seguir trabajando de esta manera. Es hermoso poder ver todo este amor que nos une, porque hemos de vivirlo, un amor que una y glorifique a Dios. Siempre termino mis sermones con una pregunta que solamente ustedes pueden responderse. Yo no les voy a pedir la pregunta, yo voy a estar detrás de ustedes preguntándole cuál es su respuesta. Cada uno de ustedes puede responderla y se trata de que si estamos unidos y andando en amor como hijos de Dios. Es necesario que consideremos esto. No sé si algún amigo de la comunidad nos está visitando, no sé si alguien que haya sido invitado está hoy con nosotros. Pero si aún no es un cristiano, sepa que es la mejor y más hermosa bendición que pueden tener. Porque ya no solamente se pertenecen a ustedes, le pertenecen a Dios. Si se da esta situación en la que usted está visitándonos, quiero que sepa que ha escuchado la palabra de Dios ser predicada. Y sé que la escucha cada semana que viene y asiste con nosotros. Sé que si está aquí es porque cree en Dios. Y puede que esté meditando en las cosas malas que ha hecho en su vida y que ya no quiere hacerlas más. Y ese es el arrepentimiento del que hablamos. Poder arrepentirse de esas cosas malas para dejarlas atrás, para entonces decir a viva voz que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que tiene esa hermosa oportunidad de decirle al mundo, quiero servir a Cristo y no servir al mundo. Que tenga esa hermosa oportunidad de ser metido en las aguas del bautismo para que esa nueva criatura salga de allí. Y decía que aquí no está el bautisterio, puede estar por allá y me imagino que tiene agua preparada si hay alguien que desea ser bautizado. Pero el detalle en este punto es que efectivamente ser esa nueva criatura. Solo decir que yo no estoy en el negocio de mojar a la gente. Es muy fácil meter a alguien en el lago y decirle que ya es salvo. Pero hay que cuidar de esa persona, hay que llevarla a que haga las cosas de la manera correcta. Poder llegar y que cuando esa persona salga mojada se ve igual por fuera, pero por dentro es esa nueva criatura que Dios espera que seamos. Y aquellos que ya somos esas nuevas criaturas, si tenemos un momento en el que hemos estado fallándole al Señor, si estamos divagando, si estamos desviándonos del camino, Dios nos dice que Él es fiel y bueno para perdonarnos si nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados. ¿Y qué mejor que hacerlo en la familia de Dios? ¿Qué mejor de hacerle saber a nuestros hermanos, estoy pasando por esta dificultad, oren por mí? Para eso estamos, porque ese amor que nos une es lo que estamos hablando en esta oportunidad. Sea cual sea la necesidad que tengamos en este momento, mis amados hermanos, si tienen esa necesidad de que oremos por ustedes, o si están visitándonos de ser bautizado, acérquese a nosotros mientras cantamos este himno de invitación. Dios nos bendiga ricamente. No, 116. Primera y última estrofa. Primera y última. Cantemos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en
ellas para siempre confiaré. Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Humildemente, Señor, inclinamos nuestro rostro, Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de nuevo, Padre Celestial, por medio de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Siguiéndote, dando gracias, Padre, dándote gracias por tanto amor que tú demuestras con nosotros. Que sabemos, Padre Celestial, que eres nuestro Dios, pero más que nuestro Dios, eres nuestro Padre, que nos cuida, que nos ama, y que ha demostrado ese gran amor en una manera que muchas veces no entendemos al fondo de ese amor. Pero cada día que abremos las Escrituras, Padre Celestial, vemos la expresión de tu amor. Y cómo lo demostraste, cómo tu Hijo también con ese grande amor dio su vida en la cruz, porque el hombre necesitaba ser rescatado, el hombre necesitaba salvación, necesita todavía el mundo entero salvación. Y así, Señor, demostraste grandemente ese amor, dando su vida en la cruz por el mundo. Y esa vida que Él dio, que Él expiró en la cruz, que fue sepultado, Él triunfó al tercer día y fue resucitado. Y ahora Él está a tu diestra intercediendo porque nos amas, que Él nos ama. Gracias por este mensaje de esta mañana, nuestro hermano Marlon. Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma. Ese amor nos impacta al verlo claramente. Y así, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a expresar ese amor. Que al salir de aquí, Padre Celestial, llevemos este mensaje de amor. Que lo enseñemos, no nomás con palabras, pero con hechos. Sabiendo, Señor, que son las obras que tú quieres que tus hijos hagan. Gracias, Padre, te damos por tanta bendición espiritual que solamente la encontramos en tu Hijo amado, porque nos amas. Ayúdanos a nosotros en tu iglesia, Padre Celestial, estar unidos en amor, crecer en amor, ser compasivos, llenos de compasión y llenos de deseo de servirte en amor, porque así nos amaste tú a nosotros. Bendice a cada uno presente, nuestros visitantes, gracias por ellos. Ayúdanos, Señor, servirles a ellos, enseñándoles el amor que tú enseñas y expresas. Gracias, Padre, te damos por tu Hijo amado y te pidemos perdón por nuestros pecados. Sé con nuestro hermano en su regreso. Gracias porque ha llegado a nosotros con ese mensaje. Bendícele, cuídale. En nombre de Cristo te lo pidamos todo. Amén. Amén. Gracias a Dios por la lección de esta mañana. Gracias, hermano Marlon. Vuelva. Y hoy por la tarde los esperamos a las 6 para nuestra